Hoy vamos a conversar con el doctor José Luis Fernández, quien nos va a hablar sobre la cultura del selfie. Él es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. En 1994 obtuvo el premio a la producción científica y tecnológica de esa misma universidad y se desempeña como profesor de posgrado en diversas universidades de Argentina y de la región. Tiene numerosas publicaciones, tiene numerosas participaciones en eventos y bueno, es un placer tenerlo aquí, doctor Fernández. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y la recepción. No, gracias a usted. Mire, vamos a hablar de esta cultura del selfie. Bueno, un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Estábamos investigando para el programa que el primer selfie aparentemente se tomó en 1920 en una azotea de Nueva York y de ahí comienza esta historia, pero realmente es en los últimos años con la mejora de los teléfonos celulares donde hay esa función para tomar selfie que se ha difundido de una manera tal que en cada evento, en cada reunión, todo el mundo tiene que cumplir con el compromiso del selfie. Pero a mí a veces me da la impresión que en algunos casos pudiera rondar o bordear la zona gris de las patologías, porque uno ve también que hay personas que están enfermas de tomarse un selfie ante cualquier circunstancia insólita, no ante una edificación espectacular, hasta un evento espectacular, sino ante cualquier circunstancia. Entonces, para eso quiero que conversemos sobre este tema del selfie, sus consideraciones, lo que usted ha pensado sobre este tema y cómo podemos abordarlo. Bienvenido, Bueno, profesor. hay dos movimientos en lo que usted dice que hay que tener en cuenta. Primero, estaríamos frente a un fenómeno de actualidad y sin embargo se pueden establecer antecedentes a principios del siglo XX. Eso ya es un gesto interesante de distanciamiento con respecto a lo que se nos viene encima, porque tiene plena actualidad, cosa que en el actual sistema de medios pasa todo el tiempo, ¿no? Todos tenemos que estar hablando ahora de los chats de inteligencia artificial y sus consecuencias en todo. Entonces, primero, creo que hay que registrar que es posible tomar distancia de algo que nos invade. Y el otro tema que me parece controversial es atribuir alguna actividad social, sea más o menos intensa, la condición de patológica. No porque desde cierto punto de vista se pueda sostener y seguro que en toda actividad social manifestamos aspectos patológicos, algunos más acentuadamente y otros no. Pero lo que me parece interesante ahí de ver ese gesto es como cuando se dice que la selfie genera o es parte de una producto de una cultura del narcisismo, ¿no? Bueno, el narcisismo es un fenómeno psicológico y la selfie es un fenómeno mediático. Sí, cada vez que enfocamos un fenómeno mediático o social de cualquier tipo, derivamos o hacia lo psicológico o hacia lo económico, que es otro gesto frecuente, nos pasa como nos pasa actualmente, que el foco del tema, eso que en principio nos preocupa, rápidamente se corre del centro de la escena y sigue su vida normal. Esto no es raro, ¿no? Ha pasado así con todas las preocupaciones por los medios masivos, que en realidad empezó con la preocupación por el libro impreso y la difusión de ideas y sus problemas, siguió por la radio, el cine, la televisión, décadas preocupados por la televisión, y ahora estamos preocupados por los temas de este nuevo ecosistema mediático. Lo que es relevante en esta época es que esa acumulación de supuestos conocimientos, de preocupaciones, de libros, de investigaciones, no impiden en este momento dos fenómenos que son muy fuertes y que eso vivimos todos y cada uno,
¿Qué es la incertidumbre? Es decir, no tenemos muy claro cómo va a ser ni buena parte de nuestra vida individual en el futuro próximo, y que además en la escena social todo el tiempo aparecen sorpresas. O sea, no se puede creer, en un mundo hipermedicalizado aparece una pandemia y sorprende a todos los sistemas de salud. Llegan a presidentes personajes impensados que nadie tiene en cuenta. Se producen fenómenos como el Brexit, que parece que no beneficia ni a Europa ni al Reino Unido, y sin embargo fue votado y se produjo. Y están todas esas fronteras luchando contra sus consecuencias. Entonces, ¿por qué esta primera observación sobre, por decir así, nosotros mismos pensando sobre estos problemas? Porque la incertidumbre y las sorpresas están entre nosotros, y eso es buen momento para que pensemos otra manera de enfocar estos temas. Y no cada tema que nos trae el presente, tirarnos encima de él para empezar a generar opiniones. Entonces, a mí me parece que la selfie, que en este momento se ha corrido un poco del centro de la preocupación, eso facilita, por eso acepté esta entrevista y esta conversación, porque ahora se está hablando de otras cosas. Entonces, veamos, se retiró la marea de opiniones, veamos qué queda de ese fenómeno selfie, que seguramente volverá y vuelve cada vez que alguien por sacarse una selfie cae en un precipicio o es pisado por un tren, ¿no? Que eso siempre es así, digamos. Millones de niños, millones y millones de niños se criaron viendo Superman, pero todos recuerdan el caso de un niño que vio a Superman y se tiró por la ventana. Y eso es el síntoma, ese es el producto en su momento de los superhéroes, que ahora también está en un momento de reflujo, digamos. Nadie se preocupa por el efecto de los superhéroes. Entonces, ¿a mí por qué me interesa el tema selfie? Que hay especialistas, desde ya. Recomiendo, y además podrían hacer una entrevista en esta serie, Massimo Leone, un profesor de semiótica de la Universidad de Torino, pero que también es profesor en Shanghái, y en distintas universidades europeas, que dirige un gran programa de investigación europeo de distintos centros de estudios sobre el rostro. Y a partir del estudio del rostro, del cual la selfie es un desprendimiento para él, en una revista que dirigía yo, tiene un artículo breve pero muy interesante, muy rico, que se llama Semiótica de la Selfie, que lo pueden, está en la red, lo pueden buscar. Entonces, él muestra un camino de investigación y reflexión, a pesar de que es alguien con mucha, y todo su equipo tiene mucha formación filosófica y epistemológica, pero parten de un tema y ven cómo ese tema se despliega en la sociedad, tanto a nivel histórico como en el presente, en sus múltiples emergencias. Variantes. Sí. Entonces estudian rostro, como estudian selfies, como estudian máscaras. Ese es un camino, que es el camino que a mí me gusta, me han permitido participar en algunos de sus eventos y publicaciones, están por salir ahora, me ha resultado muy productivo. El otro camino es el camino que llamo con el mayor de los respetos y sobre el que seguramente no voy a influir, es el camino filosófico. Es un camino donde, diría, al menos desde la caverna de Platón, sectores de la población consideran que otros sectores de la población están encadenados a dispositivos de expectación que les impiden ver la realidad. En cambio, el que denuncia la caverna tendría un acceso a una visión transparente, ¿no? Entonces,
estamos llenos de figuras prestigiosas que, insisto, no se van a sentir tocadas por lo que yo diga, pero que nos informan de los males de la época, de las preocupaciones del futuro, ¿no? Y es un sistema muy interesante, digamos, porque, bueno, son en general posiciones críticas del sistema actual, que es el sistema capitalista, y que llegan como conclusión a que el sistema capitalista triunfa, ¿no? Que es una conclusión, para mi gusto, un poco pobre, digamos, porque una vez que describo el medioevo en sus características, si voy a encontrar en cada tratamiento de la piedra en el románico sus parecidos y diferencias entre el románico ibérico y el románico, no sé, del norte de Francia, bueno, son todos medioevos. El interés para tratar de entender el medioevo, para tratar de entender el capitalismo, para tratar de entender el ecosistema de medios, es encontrar en las particularidades aspectos sobre los que se puede intervenir, trabajar y que nos permiten entender la trama íntima de cómo se están construyendo las cosas, y tal vez así podamos disminuir un poco la incertidumbre y prever al menos algunas sorpresas. Eso mejoraría muchísimo nuestra calidad de vida y nuestra capacidad de favorecer u oponernos al sistema. En ese sentido, creo que trabajos, la selfie, digamos, es un caso así, que estamos rodeados de selfies, pero que cada selfie es una manifestación de un individuo y un aporte más a una construcción masiva de la que no conocemos sus límites. Es decir, no es un chiste esa pequeña selfie que saca un amigo nuestro y que hacemos un chiste o nos gusta, le enviamos un comentario de admiración o satírico, digamos. En ese sentido, creo, bueno, el subtítulo de mi último libro, que se llama Vidas Mediáticas, es Entre lo masivo y lo individual. Esta época es una época que todo el tiempo nos enfrenta aún a nosotros mismos, a ese gesto que a veces publicamos sin querer en un posteo en Twitter, un error, y que muchas veces genera consecuencias que de ninguna manera podíamos prever si fueran planificados, y menos si es, como ocurre mucho en lo individual, es algo inadvertido. Entonces, no sé, este es mi primer enfoque. No sé si les interesa Doc- arrancar por este lado. Doctor Fernández, el enfoque, por supuesto que es una maravilla lo que usted acaba de decir. Sin embargo, yo tengo una inquietud después de estar revisando información, revisando artículos, revisando documentos, y es que eh, tengo como una opinión bastante encontrada. Por ejemplo, en los selfies a veces diera la impresión de que se busca aprobación de los demás cuando uno publica una fotografía en alguna red social como Instagram o Facebook o no sé, cualquier otra, TikTok o como tantas que hay. Este, y a veces uno no le encuentra sentido, pero al mismo tiempo consigues algunas cosas interesantes que pudieran tener un valor agregado hacia la cultura. Y mi pregunta va enfocada hacia eso. ¿Cuál ha sido el impacto de eso en la cultura nuestra? Eh, el selfie en los tiempos modernos, y no hace mucho tiempo, desde el 2013, cobraron una vida enorme después de un evento de premiación de los Oscars en Hollywood. Una artista, Ellen DeGeneres, se tomó una fotografía con otros artistas y eso generó una oleada enorme. Ahora, ¿se puede registrar algún impacto, profesor, en la cultura, en el día a día de nosotros hoy día? La pregunta es un poco extensa, pero
ya estamos en los 17 minutos. Dentro de 3 minutos haremos un corte y después al regreso usted continúa. Sí. Bueno, yo creo que primero, para entender cómo funciona cada selfie y después hacer una categoría, mi propuesta es que debemos desarmar cada selfie que enfrentamos, aunque sea algo de la vida cotidiana, y tratar de entender el sistema de intercambio discursivo en el que está inscripto. Es decir, esto que usted decía, eh, hay selfies que están hechas para conseguir apoyo o encanto, pero hay otras selfies que parece que no. Y se podría hacer una tipología rápida. Así como hay muchas selfies que están embellecidas, filtradas para que genere un efecto como de homogeneidad en todos los rostros, que manifiesta como una cierta belleza normalizada. Pero estamos rodeados también, que a lo mejor no prestamos atención, de selfies que nos hacen ver especialmente feos, porque es toda una técnica sacar una selfie, y una selfie especialmente cercana y en cierto ángulo tiende a manifestar las partes de nuestro rostro o a modificar las partes de nuestro rostro que no resultan especialmente agraciadas. Entonces, para mí, como tema para retomar después, hay que entender tres series que están funcionando en cualquier selfie que vienen de su sistema de intercambio. ¿Cómo se usa el dispositivo técnico? Que en general es el fotográfico, pero que ahora tiene agregadas otras cosas. ¿Cómo se está trabajando el retrato? Que es un género visual de larga trayectoria, pero que se expandió así como con la presencia fuerte del autorretrato a partir del barroco. Digo, para ver antecedentes previos al siglo XX. Y después los usos. O sea, el modo que o sea, yo no trabajo en este lugar en mi casa. Me pongo en la biblioteca porque no me da fiaca buscar un fondo que muestre una biblioteca, pero me siento frente a la biblioteca para mostrar que estoy construyendo un video selfie, digamos, para mostrar que el mundo de los libros me es cercano, no tener que explicar demasiado quién soy para, ¿no? Me imagino, viendo todos esos libros y dice, bueno, mejor lo escuchamos, no lo discutimos mucho porque no, se empieza a tirar con los libros por la cabeza. Entonces, esta selfie que estoy emitiendo yo, produciendo yo, no es la misma selfie que mando cuando me entrevisto con mis hijas o tengo una videoconferencia con mis hijas que viven en el exterior. No me interesa que vean los libros, a lo mejor me siento en un rincón de la casa que se ve alguno de los regalos que me mandaron y se los señalo, acá estoy. ¿Se entiende? Esos dos usos están muy presentes, aunque no los veamos. No lo vemos, cuando nosotros vemos solo selfies en nuestras plataformas, en nuestras redes, no vemos esos matices. Por eso digo, hay que meterse en cada selfie o conjunto de selfies, cómo tratan esas distintas series, la de los dispositivos técnicos, la de lo genérico estilístico, por decir así, y la de los usos propuestos, que no significa que generen los efectos que uno busca, ¿no? Porque muchos pueden decir, mira nos muestra todos los libros y solo parece que no los leyó, solo dice sandeces. No siempre se consigue el efecto, pero bueno, una cosa Puede es ser. medir la estrategia y otra cosa después será ver los resultados. El selfie modifica el relacionamiento humano. No sé si tienes otro comentario, Sí, Eduardo. Luis, permíteme hacer un comentario también. He notado también con este tema del selfie, y tal como lo decía el ya fallecido sociólogo Zygmunt Bauman, que hay una necesidad del ser humano en estos tiempos de expresarse de cualquier manera, pero el gran problema es que nadie está escuchando. A nadie le interesa escuchar a los otros, todo el mundo quiere escucharse o verse a sí mismo.
siento que en el selfie también hay algo de eso, ¿no? Y inclusive ha habido crítica por algunos selfies infelices de personas que de repente visitan lo que fue el campo de prisioneros de Auschwitz y se toman un selfie sonriendo como, bueno, estoy en este lugar emblemático. Se pierde un poco la dimensión de qué es lo importante, qué no es lo importante, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto. Entonces, pareciera que hay una evolución en este momento de la cultura fotográfica, de captar ese momento espectacular de una buena foto, sea de uno o sea de lo que está externo a uno, por una constante captura de uno mismo para que todo el mundo lo vea a uno mismo y lo vea bien, porque siempre es sonriente. Excelente Quería solo pregunta. agregar ese comentario para escuchar al profesor. Bueno, a mí me parece que ahí en las preguntas de ustedes y el caso de Bauman, que fue un gran sociólogo, además sociólogo de lo micro, pero que para mí sus opiniones sobre el actual ecosistema mediático son así generalistas. Siempre que se diga todos, nadie, es, al menos desde el Renacimiento, la cuestión de la expresión individual en nuestra sociedad está puesta en evidencia. Después está la cuestión de quién maneja o cómo se manejan los prestigios o las jerarquías de las expresiones individuales. Es decir, cómo se construye la noción de arte, cómo se construye la noción de artesanía, cómo se construye la noción de expresión cotidiana. Pero para mí, dada una tecnología que permite acceso a la producción de imágenes fácilmente y que no requiere procesos de impresión, es decir, que como son digitales se archivan y quedan accesibles, así son también fácilmente descartables. Los esfuerzos de todas las plataformas de generar álbumes funcionan a veces sí y a veces no. Entonces, cada vez que alguien publica una selfie, eh, decide una opción de uso de ese dispositivo técnico, de a qué tipo de géneros y estilos a escribirse, que a veces lo hacemos no conscientemente, pero pensemos que el retrato que se consolidó y se expandió en el barroco también se expandieron dos géneros pictóricos como el paisaje y la naturaleza muerta, que están en buena parte de la producción fotográfica de que convive con las selfies. Es decir, el que publica selfies publica también platos de comida o mesas servidas, que son especies o rincones de su hogar, son especies de naturalezas muertas. Y publica también paisajes, con o sin su inclusión. Cuando uno, paisaje o monumento, y uno se incluye, ya no es una selfie, es una selfie más paisaje. Entonces, cada uno de esos casos es hay que tener en cuenta. Por ejemplo, al menos en Argentina, que vivimos en una especie de crisis político-económica ya hace unos cuantos años, ¿no? Pero es frecuente que los políticos se reúnan y se saquen fotos, más allá de que no sean selfies, muertos de risa, re divertidos, ¿no? Y el título es, se reunió la mesa de tal fuerza política para tratar la crisis terminal de la pobreza. Bueno, esos son usos de la imagen que sí se pueden atribuir a esta época. ¿Por qué? Porque lo que se ha perdido es la profesionalidad en esto de los intercambios discursivos en todos los niveles. El fotógrafo no te indica ahora, pónganse serios
porque va a salir un retrato de grupo, ¿no? De los ministros. El consultor comunicacional te dice que seas espontáneo, que queda mal, que el discurso político retorizado ya no se usa, que la gente quiere sentimientos. Y el uso no es necesariamente proselitista, es para mostrar que están trabajando, muestran que están reunidos. ¿Se entiende? Siempre, yo trabajo siempre con las tres series. Bueno, la combinatoria de esas cosas dan foto, imaginémonos un turista de familia judío-polaca que llega a Auschwitz y se saca una foto. Le vamos a pedir a esa persona que a lo mejor viajó con sus nietos y con alguno de sus hijos y están en un viaje turístico y es un momento que a cualquiera que va se le estruja el alma, digamos, pero que cuando se sacan una foto consigan hacer converger las tres series en lo que a Bauman y a la gente seria como nosotros nos parece la actitud que hay que tener frente a un monumento del Holocausto. ¿Se entiende? Estamos en un nivel de complejidad. Por eso la incertidumbre y la sorpresa. Mirá la foto que nos sacamos, justo nos estábamos riendo. Mirá lo que era, ni nos dimos cuenta que estábamos en la tumba de tal. ¿Se entiende? Ese fenómeno está en las tres series atravesada por no quiero dar nada despectivo, pero están atravesadas por provisoriedades. O sea, no está claro para qué vamos a usar lo que estamos haciendo. Sabemos que algo tenemos que hacer, porque si no nos dicen, che, no mandaste fotos. Entonces algo hay que hacer. Y yo creo que si revisamos nuestra propia producción, hacemos un esfuerzo, juntamos como en un corpus de investigación. La selfie, yo publico pocas selfies en general, pero bueno, por eso se piensa que soy un tipo frío, que no aparezco emocionado frente a la catedral gótica que me encanta o a las montañas que me fascinan. No, están solo las montañas que me fascinan y la catedral gótica, que de ninguna de las dos maneras la fotografía así planteada como testimonio transmite la emoción del operador. Ahora, Entonces, sí. sí, me pregunto, y usted lo mencionaba hace un rato, el tema de la pintura, así como en un momento la pintura, bueno, de su etapa rupestre y después tuvo su largo periodo de pintura religiosa y después siguió evolucionando hacia el retrato. Usted lo mencionaba hace un rato, lo mismo ocurrió con la fotografía también, ha pasado por distintas fases. Me pregunto si esta es una fase pasajera que está más de moda que las otras, si va a convivir con las otras, si va a tender a desaparecer en un momento en que la gente ya diga, bueno, estoy fastidiado de ver las caras de la gente y lo que quiero es volver a ver lo esencial de nuevo. ¿Cómo usted ve eso alineado también con el momento sociológico, histórico de las distintas sociedades relacionadas con la tecnología también? O sea, quiero que nos comente, no solamente si es algo pasajero, sino que si va a permanecer y convivir, pero vinculado a qué evolución social unida a la evolución tecnológica ha hecho que esa sea la moda del momento y no otra distinta. Este, pero antes de que usted responda las preguntas, le quiero, desde Caracas, Venezuela, le están enviando una pregunta. Y es la siguiente. Se le está enviando Marisol Black, una embajadora, por cierto, una colega. ¿No le parece que la selfie es la banalización de todas las actividades de la vida cuando la gente se toma fotos hasta en el baño? Yo creo que en el barroco pasó algo. Si la mirada del artista fuera equivalente en algo
de la cámara fotográfica y que esta en muchos aspectos fue una continuidad de la mirada del artista, lo que pasó es que el artista dejó de mirar la religión, salió de la iglesia y empezó a mirar la sociedad, las cosas del mundo. Y ese proceso del que mira y construye una imagen, luego por procedimientos mecánico-químicos, luego por procedimientos ópticos digitales, etcétera, ese movimiento no ha parado de desarrollarse. Y en un momento, a partir del siglo XX, como dijimos antes, en el descubrimiento del mundo se descubre el espejo y la cámara retorna al autor, en un proceso que viene también, tiene proceso pictórico. Eso, así descrito, puede parecer una banalidad o es una tendencia de la cultura de fondo, digamos, que trata de resituar al individuo como productor de imágenes y como consumidor. Ahora, ¿eso es en sí banal? Me parece que no. ¿Que produce banalidades? Inevitablemente, como la pintura religiosa está llena de imágenes delirantes. Si uno mira una larga serie de representaciones de la Virgen o de la Asunción o del nacimiento, va a encontrar así personajes vestidos como el Renacimiento o el Barroco en la Palestina, es decir, movimientos delirantes de lo estilístico, de lo genérico estilístico. La banalidad, porque bueno, obvio, si miramos buscando la banalidad la vamos a encontrar, pero creo que la pregunta de antes sobre si esto es una tendencia o es un momento, digamos, y qué consecuencias ha tenido. Yo creo que uno de los errores que hay, y por más que lo repito, no pretendo ya tener éxito, pero uno de los errores que hay es considerar que este momento es un momento de estados. O sea, estoy en Facebook por algo, estoy en Twitter por algo, estoy en TikTok por algo, estoy en Instagram por algo, y todo lo que están en TikTok están haciendo algo, todo lo que están en Facebook, entonces, ¿se entiende? Esa visión de que son todos como distintas confiterías o bares donde la gente está reunida haciendo algo que viene desde hace más de un siglo. Y no, yo para mí, todos estos dispositivos, que los que tienen estas plataformas, que los que tienen más despliegue todavía no llegan a los 20 años o andan por ahí, yo creo que estamos todos aprendiendo. Pero cuando digo todos, digo que están aprendiendo los filósofos que están tratando de mirar con ojos lejanos fenómenos nuevos y que están en desarrollo. Los usuarios, todos estamos aprendiendo. Los críticos están aprendiendo a criticar cosas nuevas y las usan muchas veces con herramientales aplicados a cosas de otro momento. Están aprendiendo los diseñadores, están aprendiendo las grandes empresas que mientras hacen millones, hacen desastres económicos financieros. O sea, fenómenos donde se invierte un montón de plata. Estamos viendo lo que pasa ahora con el metaverso, que es otra cosa que está de pronto en el centro de la escena y no termina de arrancar. Y ya se lo trató, ya se opinó sobre él, ya se dijo todos sus riesgos, su peligro, lo mal. Y Zuckerberg está aprendiendo a ver cómo va a combinar esas plataformas de un modo que salve al conjunto y no solo alguna de ellas. Entonces yo creo que es muy posible, siguiendo con esta línea de la crítica a la banalidad, que yo cuando me sale un plato que cocino, aunque sea para mí, y me sale un plato vistoso, le saco una foto y me gustan los comentarios, qué apetitoso, qué rico, qué le pusiste. Bueno, a lo mejor dentro de 10 años o 5 años
voy a decir, mirá las estupideces que publicaba. ¿Quién se le ocurre publicar un plato de comida? Ni qué hablar tu gatito arriba, tu gatito abajo, tu gatito sonriendo, tu gatito durmiendo, tu gatito... Bueno, el, el publicador de mascotas a lo mejor en algún momento dice, bueno, ya está. Ya transmití todo lo que quería sobre mi mascota y probaremos otra cosa. Yo creo que eso es muy profundo, porque me preocupa más el término banalidad que la crítica, digamos, ¿no? De pensar que es una banalidad. Yo creo que hay un acuerdo entre todos, de las pocas cosas que tenemos de acuerdo, desde los filósofos a los investigadores más detallistas de este mundo en plataformas, es que no se deben publicar fotos de niños. Eso es, no se debe. ¿Por qué? Y porque no es controlable la pedofilia. Cada foto de niño que publicás, un pedófilo lo entiende como una llamada de atención, entonces puede escarbar. Bien, Profesor, seleccionen los 20 especialistas que más reconozcan ustedes sobre estos temas de la comunicación contemporánea, entren a sus redes y van a ver qué porcentaje de esos especialistas críticos de la comunicación en plataforma publican a sus niños en la playa, en la pileta, comiendo, vistiéndose para ir al colegio, todo. Bueno, profesor, están aprendiendo. En algún momento disculpe que se lo van a dar interrumpa. cuenta Profesor, esos problemas que hay con la presencia de los chicos, la presencia pública de los niños, no es algo que ocurre en la caverna de Platón, digamos, o lo que sería más productivo es que si hay una caverna de Platón, estamos todos adentro. Y Platón fue un invento de la historia de la filosofía. Profesor, estaba reflexionando sobre este tema del selfie. Pienso que la masificación de la fotografía a través de estos dispositivos donde no hay ningún costo por fotografiar, no como antes que había que incurrir en algunos costos por el revelado, pues hace que de alguna manera prolifere el estar tomándole fotos a cualquier cosa. Inclusive estaba pensando en que si hubiera un dispositivo que tomara fotos microscópicas, todo el mundo estaría tomando fotos microscópicas de lo que se le atraviese. Mira mi uña, mira el piso, mira el pelo del gato, cómo se ve, con esta curiosidad, etcétera. Pero quiero preguntarle específicamente sobre lo que muchos publicistas hoy llaman la marca personal. Cuando alguien entra a una actividad, le dicen, bueno, tú tienes que crear tu marca personal para posicionarte, etcétera. Eso está vinculado también con esta cultura del selfie, el que todo el mundo quiere tener un espacio, un lugar en la sociedad, sea de negocio, artística, de trabajo, familiar, y por eso todo el mundo entra en esta promoción de la cultura selfie. Siempre con el mismo gesto de ver de dónde vienen estas cosas, ¿no? En una reunión familiar de hace, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, pero de hace 30 años, pre-selfie, así que no hace falta ni tanto, o de amigos, ¿no estaban los contadores de cuentos humorísticos? O los contadores de grandes anécdotas. Contale aquella vez que estamos jugando en tal lugar y pasó esto. No son todos. Por eso no es que ahora todos publican selfie o todos producen. Los que sí producen muchos, más que hace 10 años. Pero esa cosa que estaba el animador de las reuniones. Una reunión de 4 siempre tiene de más, puede haber más, digamos, pero 3 o 4 hay uno que anima, El que es alma el de la que fiesta, cuenta, pues. que arma la fiesta, que rememora, que te acordás, vos no hablés, que dijiste tal cosa, a vos acordate aquella vez, etcétera, etcétera. Entonces, la tecnología permite que las reuniones no sean solo presenciales,
las reuniones que solemos tener, muchas veces no conocemos los límites. ¿Eh? Yo qué sé, yo que no soy una gran figura de las plataformas, pero tengo casi 5.000 seguidores en YouTube y casi 7.000 en Twitter. ¿Quiénes son? ¿Hasta dónde llega lo que digo? Los 200 que me informa Twitter que miraron un tweet, ¿son siempre los mismos 200? O sea, mis tweets tienen así una repercusión de entre 200 y 500 o 600 impresiones, como lo llama Twitter. Son siempre lo mismo. Es completamente diferente, digamos. Pero quiero decir, una de las, así como me interesa que se registre esto de que estamos en etapa de aprendizaje, no de expansión. Nada dice que dentro de 5 años todo va a ser más de lo mismo, sino que va a haber otras cosas, otras plataformas, otras prácticas dentro de la plataforma. Eso para mí es muy importante. Sí, también tenemos que decir que una de las características, no digo que sea la definitiva, una de las características es de las plataformas y de la vida en redes, es la expansión de todos los vínculos previos. Entonces, esa idea que no produjeron los medios masivos, salvo en un breve periodo de lo televisivo, de la aldea reunida alrededor del fogón, ahora se está produciendo. Cada vez que posteamos algo, teniendo más o menos repercusiones, se arma una especie de aldea alrededor de nuestro fogón. Y eso es algo que estamos aprendiendo a manejar. Hablamos muchas veces a esa aldea como si fuera nuestro barrio o nuestra familia ampliada, y no. A lo mejor, o bueno, siempre descubrimos que hay gente de otros países, de otras prácticas culturales, de otras edades que las nuestras, que no tienen ningún vínculo con nosotros. Yo que fui profesor y soy profesor desde hace muchos años, debo haber tenido decenas de miles de alumnos. Entonces yo tengo toda una vida en plataformas vinculada a alumno, profe, profe, profe. Ahora, eso debe ser una tercera parte de mi vida en redes. Para los otros, para muchos de los otros que se engancharon porque alguien me sigue o vieron un posteo y le interesó, no soy ningún profe. Soy un tuitero o un facebookero común, llano. Entonces, eso es una parte. Otra parte que estamos aprendiendo ahora, y que por suerte ahora se está tomando conciencia, pero no sé si se va a poder modificar, es que la vida en redes creció como si fuera un gran campo de igualdades, de horizontalidades, donde profes y alumnos, propietarios e inquilinos, hinchas de distintos equipos, partidarios de distintas corrientes ideológicas o políticas, tenían la posibilidad de interactuar de igual a igual. Eso en este momento está muy puesto en cuestión. Es más, nuestra navegación todo el tiempo nos advierte que hay publicitarios hablándonos sin que nosotros le pidamos que nos hablen. Es mucho más fuerte que hasta de la televisión, ¿no? Es como que el PNT, la publicidad no tradicional, se instaló. Y con este tema de los algoritmos vinculados a consumos, yo soy un tipo que siempre estoy organizando algún viaje, entonces mi pantalla está todo el tiempo lleno de propuestas de lugares, pasajes de avión a lugares que una vez se me ocurrió preguntar, a ver, ¿y cuánto saldrá ir a Indonesia en avión? Entonces ahora me ofrecen hoteles en Indonesia, vuelos a Indonesia, ¿qué hace la gente cuando va a Indonesia? Bueno, todo eso es todo. Son frenos al efecto de horizontalidad, pero nos avisa que si hay horizontalidad es poca. Es decir, tenemos conciencia del sistema. No somos inocentes. Y por otra parte, es un sistema que va a ir al colapso comercial. O sea,
o se inventarán, como en su momento el cable televisivo, la TV paga, se inventó para eliminar a la publicidad del juego. Las nuevas tecnologías nos van a permitir buscadores antipublicitarios, navegadores, plataformas de chat, de generación de contenidos que o pago o con otra forma de comercialización nos saquen la publicidad de encima si la publicidad no encuentra la manera de encontrar, de relacionarnos con nosotros amigablemente. En este sentido, porque iba la pregunta de qué cambió, está cambiando muchas cosas al mismo tiempo, no todas son negativas, y algunas son evidentemente experimentales, no se van a sostener. Obvio, yo que soy un tipo grande soy más impaciente que un chico de 12, 15 años que empieza a experimentar sus navegaciones. Bueno, a los 15 ya tiene más experiencia que cualquiera de nosotros. Y entonces, bueno, los avatares de la navegación son los que se encuentra. Y va aprendiendo sus maneras de procesarlo, manejarse. Pero creo que debemos instalar la idea de que para frenar la incertidumbre y los mecanismos de sorpresa, el mecanismo de la selfie es uno de múltiples equivalentes en importancia, trascendencia, que todos están en proceso de aprendizaje y que parte de la incertidumbre es que no sabemos qué vamos a hacer con nuestra selfie dentro de unos años o con las selfies de otros. Y yo creo que en ese sentido la investigación debe ocupar un lugar más importante, el registro de cosas, la comparación, el análisis de fenómenos específicos debe ocupar un lugar mucho más importante que el que ocupa ahora y mucho más importante para mí que la reflexión filosófica general, que nunca va a desaparecer. Nuestra sociedad es una sociedad de reflexiones filosóficas generales, está regida por la metafísica, pero creo que la única manera, si me preguntan qué cambio debería haber en la sociedad y que incorporemos a nuestros modos de generar opinión, lo que yo titulo el próximo libro que está por salir ahora, una mecánica metodológica. Creo que esta época nos obliga, lo hubiéramos necesitado siempre, pero ahora me parece que es imprescindible que antes de que me haga una pregunta sobre qué es esto, el chat de inteligencia artificial, o la selfie usada indiscriminadamente, antes de siquiera hacerme una pregunta de qué es, empezar a ver cómo está construido. Eso de Magnífico, registrar que si hay selfie, hay fotografía. Y la fotografía es mediado del siglo XIX. magnífico, profesor. Lamentablemente llegamos al final del programa, pero le estamos muy agradecidos por todos los aportes que nos da para complicar y aclarar al mismo tiempo el análisis de este tema que está en pleno desarrollo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante toda su evaluación que le dan otra dimensión a este tema y bueno, esperamos contar con usted en un futuro, Sí, sobre todo cuando Por saque ese supuesto. libro. de verdad que Yo fue, agradezco mucho la oportunidad y sí. la apertura para escuchar y espero no haber fastidiado demasiado No, con no, no, cosas porque demasiado complejas. no, 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 doctor Fernández, es que es el tema de actualidad y sobre todo que estamos en la cuarta revolución industrial que es fundamentalmente digital. Y vamos a estar eso, seguiremos viendo el selfie, pero de otra manera, quizás en el metaverso. Un millón de Muy gracias bien. por haber aceptado tener esta conversación con nosotros. Ha sido un Muchas placer, gracias a Dani. ti, Mayerlin, y a todos los esperamos la próxima semana en el séptimo laberinto por la Visión Radio. Hasta pronto. No lo sé.